Lo primero de todo, el por qué un taller en metodología científica aplicada a los cuidados en este entorno en el que estamos, que yo creo que con las intervenciones que ha habido ya, pues está más que justificado el por qué esto de la metodología científica. El taller en cierta medida, lo que vamos a intentar hacer es llevar un poco al terreno de lo concreto una de las partes que ha comentado Maite Moreno, que es la del consumo de la investigación. Cómo se traslada esa investigación directamente al entorno de los cuidados, al pie de cama, en la consulta, donde sea. De eso es de lo que va a ir esto. Dándole algunas vueltas de cómo podíamos montar un taller sobre esto, pues al final lo que decidimos es plantear un caso clínico en relación sobre todo bueno, ahora lo veremos, a la necesidad de manejar información científica para poder tomar decisiones en el entorno de cuidado en el que cada uno se desenvuelva. Con la propia web de la asociación estaría más que justificado, con la información que tenéis ahí, el por qué, digamos que es preceptivo el desarrollar un taller sobre metodología científica. Ahí tenéis a la presidenta, y en el propio mensaje de bienvenida pues nos habla de líneas de investigación en cuidados urológicos, de agilizar la gestión del conocimiento enfermero, es decir, de facilitar el acceso al conocimiento que sí se está generando afortunadamente hoy en día a todos los profesionales para que se pueda dar el proceso de traslación, de facilitar el acceso a los artículos de Enfuro, ya lo ha explicado Chicho anteriormente, que está disponible la totalidad de los números de manera gratuita, de los números de la revista, que, bueno, como bien ha dicho él, es un lujo poder disponer de una revista específica del área de cuidado en el que os desenvolvéis, y más tal como están hoy las cosas, y la próxima incorporación de guías clínicas basadas en la evidencia de la Asociación Europea, que creo, no sé si es la primera o no, que Montse presentará una al final, o el jueves o el viernes. Esto es importantísimo, el poder disponer de guías de práctica clínica a nivel europeo traducidas al castellano y siendo capaces de... Pues la guía es el elemento, digamos, el elemento de consumo de información, es a lo que nosotros tendríamos que tender, a disponer la información en un formato consumible, no tener que procesarla, que alguien haya hecho el trabajo previo por nosotros y nosotros nos limitemos a trasladar ese conocimiento al entorno asistencial en que nos movamos. Como habíamos visto antes, facilitar el acceso al conocimiento científico a través de la revista o la organización de eventos varios, hay algunos colgados, como puede ser un curso de variabilidad en la práctica clínica, con una asistencia que para una asociación profesional, yo pertenezco a varias, pues organizar un curso en el que venga este montón de gente de toda España, un curso de variabilidad en la práctica clínica, que no es un curso al uso, pues ya es un logro, ¿no? O, por ejemplo, en la biblioteca de la propia página web, donde tenéis enlaces a un montón de bases de datos y repositorios, donde está ese conocimiento que necesitamos, digamos, recuperar y trasladar al entorno de cuidado. Pues seguramente después de este congreso se agregarán algunos logos más ahí, el de Investen, el de las páginas que ha nombrado Maite hace 5 minutos, el de evidencia en cuidado, etcétera, etcétera. Y como os decía, todo esto tiene que ver con el ejercicio profesional definido como un proceso continuo de toma de decisiones. Si nos paramos mínimamente a plantearnos esto, independientemente de dónde nos desempeñemos, tengamos tareas asistenciales, docentes, de gestión o de investigación, lo que vamos a hacer en el día a día, todos, es tomar decisiones, de manera más o menos consciente o más o menos inconsciente en el buen sentido del término. De manera que ese proceso de toma de decisiones lo podremos hacer, digamos, fácil o lo podremos hacer tortuoso. ¿En función de qué? Pues en función fundamentalmente de la información que dispongamos. En función de qué información manejemos, se nos facilitará el proceso de toma de decisiones o se nos dificultará el proceso de toma de decisión. En el ámbito profesional, pero en cualquier otro ámbito. Si ahora alguien plantea que en vez de estar aquí, hace una tarde que invita a irse al cine, vámonos al cine, si alguien lo plantease, automáticamente no empezamos a salir y nos vamos para el cine, sino que alguien cuestionará que qué película vamos a ver, preguntará a qué cine vamos a ir, a qué sesión, cómo vamos a irnos, qué vamos a hacer después. En definitiva, lo que estamos requiriendo es la información necesaria para poder tomar la decisión de si nos vamos al cine y no nos vamos al cine. Pues en el entorno asistencial ocurre 3/4 de lo mismo. Necesitamos información para poder tomar decisiones en la práctica clínica. Y justamente de esto
dado que la información, como pone en la diapositiva, es el elemento favorecedor del proceso de toma de decisiones en la práctica clínica, es de lo que vamos a plantear el taller. Como os decía que va a ser un taller, esperemos, medianamente interactivo, os vamos a repartir una hojita donde os vamos a pedir que contestéis en no más de 3 minutos, y tampoco tiene que ser una cosa estrictamente rigurosa ni científica, la sensación que ustedes habéis tenido en relación a la necesidad de manejar información científica en el último día de trabajo, donde se haya desempeñado cada uno, en la última jornada de trabajo, en la última semana de trabajo y en el último mes de trabajo. Es decir, se trataría de escribir en esa primera parte de la hojita si hemos entendido que en la última jornada que hemos tenido de trabajo en el hospital, en la consulta, donde sea, habríamos o hemos necesitado manejar información científica para tomar decisiones una vez, ninguna, 10 o 20. Lo mismo en la última semana y lo mismo en el último mes de trabajo. Dejamos un par de minutos para que contestéis eso y seguimos, ¿vale? Aprovechamos mientras, porque lo que vamos a hacer es intentar significar un caso clínico y ver los puntos específicos donde es necesario tirar de información científica en ese caso clínico para tomar decisiones en la práctica clínica. Bueno, pues entonces, como estaba comentando, el objetivo del taller va a ser básicamente poner en valor, hacer, digamos, patente, como queramos llamarle, el papel que juega la información científica en el proceso de toma de decisiones en el ejercicio profesional. Si imaginaros que estamos ante una situación clínica concreta, como puede ser esta que tenemos ahí, que podemos definir que es la de un varón de 47 años con una úlcera vascular en el maleolo interno de la pierna izquierda, con un año de evolución. Sería lógico plantearnos o hacernos esta pregunta. Todos los que estamos aquí, que en teoría tenemos capacidad para atender a este paciente, ¿lo atenderíamos de la misma forma? O sea, eso hasta ahí vamos bien, lo tenemos clarísimo que no, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Nadie se plantea eso? ¿Todos estamos en lo cierto? O sea, si cada uno, posiblemente, ¿no? Cada uno lo vaya a atender de una forma distinta, ¿todos estamos haciendo lo correcto? ¿Sí o no? Seguramente alguien sí y alguien no. Somos un montón de gente, algunos darán con la tecla y otros no darán con la tecla, ¿verdad? ¿Todos estaríamos seguros de hacer lo más beneficioso para el paciente? Estaríamos seguros de que lo que hacemos es, según nuestro, digamos, bagaje de información que manejamos, lo mejor para el paciente, lo cual no quiere decir que sea lo que la evidencia ha demostrado que es más efectivo para este tipo de situación clínica, que es una situación clínica concreta y que tiene una manera concreta de abordarla. Trasladar esto a nuestros vecinos, ¿creéis que sería lógico que cada cirujano operase la apendicitis de una manera? Por ahí no pasaríamos, ¿verdad? Sino que hay que hacerla como hay que hacerla. Pues esto viene a ser 3/4 de lo mismo. Imaginaros que si no actualizamos conocimiento y esta lesión pues la tengo yo, por ejemplo, y esta mañana, antes de venirme para acá, he ido a mi hospital, al Virgen del Rocío, a la unidad de vascular, y me ha atendido una enfermera que estudió en los años 60 o en los años 70 y que me ha aplicado pues la evidencia disponible en los años 60 o en los años 70, que era la tintura de yodo, los emplastes porosos, porque eso es lo que estudió en el año 60, que era lo indicado para ese tipo de lesiones. Como eso requiere cambios frecuentes de cura, pues mañana, antes de irme, iría aquí a algún sitio para que me curaran esa lesión, y en ese caso me atendería, por ejemplo, una enfermera de los años 70 o de los años 80, y seguiríamos con el concepto de cura plana, e intentaría pues darme un poco de mercromina o de mertiolate, que veo por ahí alguna risa porque a muchos nos suena esto todavía mucho, que era como se curaban estas cosas pues no hace tanto tiempo. Cuando vuelva, pues a lo mejor
Al día siguiente, porque seguimos en cura plana cada 24 horas, voy otra vez a la unidad de vascular y me atiende una enfermera, pues que estudió y que acabó hace 3 promociones, y acaba el paciente, en este caso yo, con un vendaje multicapa de compresión fuerte, que es lo que dice la evidencia, con los apósitos correspondientes, control del exudado, etcétera, etcétera, que es como más beneficio obtiene el paciente y aumenta, o la ganancia, digamos, en centímetros cuadrados de cicatrización en la lesión es mejor. ¿Esto sería admisible? O sea, ¿sería admisible que cada uno curase en función de lo que estudió en su momento? Está claro que nadie pasaría por ahí, ¿no? Todo el mundo tiene que desarrollar alguna estrategia para intentar mantener al día los conocimientos con los que se tiene que desempeñar en el día a día profesional. Y esa estrategia, si esos conocimientos que manejamos todos fuesen todos los mismos, ante una situación clínica concreta como puede ser esta, todos daríamos la misma respuesta asistencial, independientemente de dónde estuviésemos y de cuánto tiempo hace que estudiamos. Eso sería una situación, digamos, ideal, y a eso es a lo que habría que tender, mediante sobre todo el uso de guías de práctica clínica, que son los formatos consumibles de evidencia donde ya alguien ha hecho el trabajo por nosotros y lo tenemos fácil, es trasladar las recomendaciones al entorno en el que cada uno nos movamos. Frente a eso, ¿qué tenemos? Tendríamos las fuentes clásicas del conocimiento propias de las protociencias, que son estas que tenemos aquí, que a todo el mundo le suenan. Con esto trabajamos todos los días. Hacemos cosas por costumbre, incluso a veces sabiendo que no son lo correcto, pero como siempre se han hecho así, ¿para qué vamos a cambiar? Y funcionamos todos, no solo en el sentido profesional. Con esta fuente de conocimiento funciona el ingeniero, funciona el astronauta, funciona el carpintero, todo el mundo funciona con esto. Es un problema de cantidad más que de cualidad. El principio de autoridad en nuestro caso no hay ni que nombrarlo. El razonamiento lógico que os voy a contar. El ensayo y el error, antes hablaba de él, ¿no? Curamos de una manera y si no va bien, pues cambiamos de pauta de cura. Pero a lo mejor hemos perdido 2 semanas importantes. Y la experiencia propia y la ajena. O sea, de esto vamos a tirar siempre, pero esto siempre tiene que estar acompañado de la información que se genera mediante la aplicación del método científico a los cuidados, que no es ni más ni menos que la evidencia científica, no es otra cosa. Este es el caso clínico que os comentaba antes. Vamos a poner un varón de 42, no sé si habré acertado, acertado, ¿verdad? Que está ingresado con el diagnóstico principal de una pielonefritis, con fiebre de 4 días de evolución, que tras un cultivo antibiograma requiere, entre otros fármacos, la administración de ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas intravenoso durante 14 días, suero fisiológico 1500 cada 24 horas y paracetamol 1 gramo intravenoso si fiebre. Esto es una situación muy compleja a la que nunca nadie se ha enfrentado. Cualquiera que haya trabajado 2 días en una planta se ha enfrentado a esto 10 veces. Es decir, todos hemos tomado decisiones sobre esta situación clínica de manera sistemática. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí entonces? Tendremos, Luis Aparcero va a ser de enfermero y Paco pues va a ser las veces de paciente, de este de 42 años con la pielonefritis. A partir de ahí... A partir de ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues empezar por decidir que hay que ponerle una vía, porque tiene pautado un tratamiento intravenoso, que nosotros ahí no entramos, y por lo tanto, al necesitar terapia intravenosa, hay que canalizarle una vía. ¿Qué vía le ponemos? ¿Una central o una periférica? ¿Qué tipo de vía sería necesario canalizar? ¿Cuáles son los criterios que nosotros como profesionales vamos a manejar para decidir si le ponemos una vía central o una vía periférica? Y dentro de las vías centrales, si es una vía central o una vía central de acceso periférico, porque esa decisión la tomamos nosotros y la tomamos todos los días, luego algún criterio estamos manejando. En la hojita que tenéis por detrás, aquí que veis que pone cuestión 1, anotar un par de criterios con los que os manejéis. Esta hoja no hay que entregarla ni nada, o sea, cada uno pone lo que quiera, que no es un examen ni nada por el estilo.
anotar un par de criterios con los que os manejáis habitualmente para tomar la decisión de si a este paciente concreto habría que ponerle una vía central o una vía periférica. Volvemos a poner el caso para que lo tengáis ahí. A ver, lo que dicen esas guías de práctica clínica que hablábamos antes, que serían los criterios que nosotros como profesionales tendríamos que manejar, pues que hay que tener en cuenta para tomar esa decisión el objetivo de la vía intravenosa. ¿Para qué queremos la vía? Y dentro de eso hay que tener en cuenta la duración prevista del tratamiento. Si es de menos de 6 días, una vía periférica. Si es de 6 días a un mes, una vía central de inserción periférica. Si es de más de un mes, una vía central o una vía central de inserción periférica de última generación. Eso es lo que dicen las guías de práctica clínica. Además hay que tener en cuenta si se va a perfundir, qué sustancias son las que se van a perfundir. Si estamos hablando de lípidos, de sangre, de hemoderivados, y cada una tiene una indicación específica de administración por un tipo de vía concreto. Están hablando las guías de las características de la sustancia, si se mueve o no en un rango de pH entre 5 y 9, todo lo que no se mueva por ahí debe ir por una vía que no sea periférica, una osmolaridad mayor de 600 debería ir por una vía que no sea periférica. Cuando hablamos de soluciones con más de un 10% de glucosa o un 5% de aminoácidos, no deben de ir por una vía periférica, si se trata de sustancias vesicantes, etcétera, etcétera. Esos son los criterios científicos que deberíamos manejar para tomar la decisión de si poner una vía u otra. En base a esto, como habíamos visto antes, ahí tenéis las distintas opciones. Habíamos visto que era un tratamiento para 14 días en una sustancia que se mueve dentro del rango de normalidad. Lo ideal sería ponerle una vía central de inserción periférica, que la tenemos ahí. El siguiente paso que damos no es ponernos a pinchar. La siguiente cuestión es decidir, como tenéis ahí, si sería necesario solicitar un consentimiento informado o no. ¿Quién ha pedido alguna vez un consentimiento informado para poner una vía central de inserción periférica? Un consentimiento informado no es informarle al paciente de lo que le vamos a hacer, ¿eh? Ojo. Puede ser verbal, pero no es decirle le vamos a poner a usted esta vía. Eso no es un consentimiento, ¿eh? Para este tipo de vías, yo me alegro, ¿eh? No es lo habitual, ¿eh? Sin embargo, ¿qué riesgos tiene canalizar este tipo de vía? ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? Porque sobre eso habría que decidir si se solicita o no un consentimiento informado. O sea, la canalización y luego el mantenimiento de este tipo de vías, ¿supone algún riesgo para el paciente? Pues las guías dicen que sí, ¿eh? Que puede complicarse con punciones arteriales, con malposiciones de catéter de diversos tipos, la más frecuente yugular, aparte, bueno, a todo lo que tenéis ahí, nominada, el callado de la ácido, las intercostales, venas renales, taquicardias ventriculares, taponamientos cardíacos, que se dan con una incidencia baja, pero que existen, ¿eh? Y como existen y están bien estudiadas, ese riesgo hay que informarle al paciente, y eso requeriría el solicitarle un consentimiento informado por escrito, igual que se pide para una subclavia o para una yugular, porque tiene los mismos riesgos, ¿eh? Salvo el neumotórax, el resto son los mismos, ¿eh? Exactamente los mismos. Luego no tiene sentido que nadie deje de poner una yugular sin consentimiento y sin embargo cuando ponemos una vía de estas tipo drum, pues no se pida un consentimiento. Ahí tenéis alguna bibliografía de dónde ha salido esto. Entre otras, pues, de la guía de terapia intravenosa de las enfermeras de Ontario. Luego, ya hemos decidido, por tanto, que se va a canalizar una vía central de acceso periférico previa solicitud de consentimiento. Vamos a suponer que ha firmado el consentimiento y lo siguiente que tendríamos que hacer sería decidir, y esta sería la cuestión 3 para la que la vayáis contestando por detrás,
¿en qué brazo vamos a abordar la vía? ¿O da igual? ¿Manejamos algún criterio para abordar la vía o donde nos resulte más cómodo? El izquierdo para que tenga el derecho libre, por ejemplo. Volvemos a consultar las guías y las guías nos vuelven a decir que para canalizar ese tipo de vías lo que hay que hacer es, siempre que haya, digamos, igualdad anatómica, es decir, que no tenga un brazo con algún tipo de problema donde no se pueda canalizar, pues preferiblemente en el miembro no dominante, porque va a estar 14 días con esa vía puesta. Y si el hombre es diestro, pues ¿para qué le vamos a inutilizar ese brazo 14 días? Que no se va a poder ni peinar, ¿no? Bueno, como Paco no tiene problema de peinarse, le vamos a pinchar en el brazo derecho, ¿de acuerdo? Porque nos viene más cómodo para la mesa. Luego, una vez que hemos decidido que le vamos a poner una vía central de inserción periférica previa solicitud de un consentimiento informado en el brazo no dominante, a partir de ahí, pinchamos aquí o en la anticubital. ¿Qué criterio seguimos? ¿O no seguimos ninguno? Insisto, estas son decisiones que hemos tomado todos un montón de veces a lo largo de nuestra carrera y que mañana vamos a tomar otra vez, ¿eh? Decía al principio que podemos hacerlo de manera consciente o de manera inconsciente en el buen sentido del término, por repetitiva. Pero que lo que pretendemos con esto es poner de manifiesto la necesidad de manejar información científica, de manejar o consumir los frutos de la investigación para trasladarlo a la práctica clínica. En este caso, yo creo que esto sí lo manejamos todo el mundo perfectamente, que iríamos de la parte distal a la proximal por aquello de respetar, digamos, el caudal venoso del paciente. ¿Y aquí qué hacemos ahora? Ahora Luis ya va a pinchar y tampoco pinchamos directamente. Nos podríamos plantear como cuestión 5 qué medidas de prevención serían necesarias, de prevención de infecciones fundamentalmente, son necesarias tomar para minimizar el riesgo. Y las cuestiones aquí serían las que tenéis ahí. ¿Habría que ponerse una bata para poner este tipo de vías? ¿Habría que ponerse guantes estériles para poner este tipo de vías? ¿Campos estériles? ¿Gorros, mascarillas, calzas, papi, etcétera, etcétera? ¿Todo el mundo tiene claro que sí? Y si pregunto si alguien se ha puesto todo esto alguna vez para poner una vía, que levante la mano. Allí tenemos una, mira. 2, 3. Pues efectivamente, las guías de práctica clínica nuevamente recomiendan para este tipo de vías las máximas precauciones de barrera, porque está perfectamente demostrado con multitud de ensayos clínicos bien planteados que disminuyen considerablemente la posibilidad de infecciones, básicamente de infecciones asociadas a catéteres centrales, como sería el caso, ¿de acuerdo? Luego ya tienes aquí todos los avíos, ¿eh? Tienes todos los chimbis. ¿Qué le vamos a pinchar a Paco? Está ahí muy tranquilo porque se cree que esto es de broma, pero le vamos a acabar pinchando, ¿eh? Eso déjalo, no te lo pongas, que eso no se ve. Una vez, eso es una bata, ábrela y te la pones. Una vez que Luis esté vestido de romano al completo, antes de pinchar, ¿con qué antiséptico preparamos la piel? Eso lo tenemos todo el mundo claro. ¿Y si volviera a ver mercurio en los hospitales, creéis que se usaría? Pregunto, ¿eh? ¿Creéis que no? Que todo el mundo tiene claro que el mercurio se retiró en su día y está bien retirado y ya nadie lo usa. Ponte los guantes ya. ¿Sí? Claro, póntelo, vamos a hacerlo completo. ¿Habría que pintar en círculo? ¿Habría que pintar de arriba abajo? ¿Cuánto tiempo es necesario esperar? Porque todo esto, insisto, lo hacemos todos los días en todas las unidades, ¿eh? ¿Podemos palpar después de haber desinfectado? ¿Podemos soplar o hacer así para que se seque?
Porque esto lo habéis visto también más de una vez, ¿verdad? ¿Y esto qué os parece? Todo el mundo tiene claro que ya el mercurio no se usa. Esto es un correo de una lista de distribución del grupo de úlceras por presión, que, bueno, no vamos a entrar, esto lo conocéis todo el mundo, ¿no? Donde alguien contesta a un correo previo, que por curiosidad y porque viene bien para esto lo he puesto aquí, ¿no? Si os fijáis en la fecha del correo, yo no veo muy bien desde aquí, pero es de marzo del 2012, o sea, de este año, de hace 4 días. Y alguien aquí cuenta el caso, dice, por esas casualidades de la vida, hoy una compañera de trabajo me consultó sobre su esposo que sufrió hace 2 días una herida cortante que avulsionó el paroniquio a nivel del 4.º dedo de la mano derecha. Valorado en centro de salud, realizan cura, pero al ir a trabajar no podía calzarse los guantes por tratarse de una cura bultosa. Se los retira y consulta a enfermería de su empresa y vaya sorpresa, le colocaron mercurocromo para que secara la lesión. Con esto, ¿qué podríamos plantearnos como pregunta básica? ¿Cuántos años llevaba caducado el mercurio, no? Porque está retirado del mercado hace ya, como mínimo, 12 o 14 años, Como mínimo eso, vamos, Y eso caduca, digo yo, vamos, que caducará, ¿no? Esto parece un chiste, pero es muy ilustrativo de lo que estamos hablando, ¿Esto por qué ocurre? Pues entiendo yo, ¿no? Y es una interpretación libre mía, que seguramente sea porque esa enfermera de esa empresa está aislada, está sola en la empresa, es raro que haya más de una, no irá habitualmente a eventos como este donde compartimos conocimiento, y es de estos casos de donde sigue tirando todavía del conocimiento de cuando estudió, de esas diapositivas que os puse al principio que no sonaban a chino. ¿Eso cómo va a ser? Pues aquí lo tenéis, porque al no ir actualizando el conocimiento, al no ser consumidora de información científica, pues pasa esto, que no deja de ser anecdótico, pero que pasa, afortunadamente muy poco, ¿no? Pero que todavía pasa, ¿Te lo abro? Vamos a ponerle un drum, desinfectando con clorexidina. Dale con esto para que no se le manche la camisa. Esto es alcohol, pero como si fuera clorexidina. Bueno, te vamos a dejar, te vamos un ayudante, pero no vamos a sacar a alguien más. Y esta pregunta, la cuestión 7 que tenemos aquí, ¿hay alguien que crea que poner un drum no duele? Vamos mejorando. Hace unos 16, 17 años preguntamos esto mismo a una muestra de casi 500 enfermeras y había casi un 15% que entendían que pinchar con esto no dolía. O sea que si ya todo el mundo tiene claro que esto duele, vamos mejorando. La siguiente pregunta sería, ¿alguien conoce algún método para que al poner esto se pueda controlar el dolor, duela menos? ¿Sí? ¿Cuál? La crema ENLA. ¿Qué más? El cloruro de etilo, el escandicaín, el frío. ¿Alguien usa habitualmente alguna de estas medidas para disminuir el dolor al canalizar un drum? ¿Nadie? ¿2? ¿3? Es decir, que somos conscientes que duele bastante además cuando lo medimos. Conocemos los métodos para controlar el dolor, pero funcionando por costumbre, como poníamos antes ahí, como nunca se ha puesto nada, pues seguimos sin ponerlo, la inmensa mayoría. Y de esto hay estudios de todo lo que queráis. Ahí tenéis, esto los busqué esta mañana, estudios publicados en ROL, publicados en Meta, en Enfermería Clínica, en revistas de fuera, analizando explícitamente o específicamente este tema, y todos coinciden en lo mismo, que las medidas son efectivas, y las guías de práctica clínica vuelven a decir que hay que emplear medidas para controlar el dolor, que esto duele, y que como duele y tenemos
un arsenal terapéutico a nuestra disposición, hay que utilizarlo para que no duela. Curiosamente, si hacemos una búsqueda sobre lo básico de esto, que sería el cloruro de etilo o la crema ESLA, lo que aparece ahora mismo en el doctor Google, como decía antes Maite, pues que se está empleando la crema ESLA en sesiones de fotodepilación masivas y está dando un montón de problemas de metahemoglobinemia, y de eso hay 500.000 estudios ya, y el cloruro de etilo lo están empleando para aspirarlo y simular las pérdidas de conocimiento y cosas de estas. Pero hay muy poquito de esto, pero en los sitios especializados sí que los hay, ¿eh? Y en las guías de práctica clínica sí que los hay. Y hay estudios sobre el dolor de este tipo de vías que ya tienen 30 años de antigüedad, ¿eh? O sea que no es una evidencia nueva que se nos haya puesto ahora a disposición. Es que hace 30 años que se sabe que eso duele y que hay formas de disminuir el dolor. ¿Mm? ¿Vale? Comenta qué pasa con el sondaje vesical entre el CAI y el lubricante anestésico. ¿Mm? Uno es anestésico y el otro no lo es, claro, pero duele, claro que duele. ¿Mm? Luego, una vez que hemos decidido que vamos a poner una vía central abordada desde un vaso periférico, que le vamos a pedir un consentimiento informado, que se la vamos a poner en el brazo no dominante, con las máximas medidas de barrera, con desinfección en círculos con clorexidina, que es lo que dicen las guías que estaría indicado, con infiltrado anestésico o crema ESLA, ¿habría algún método que nos facilite la canalización de la vía? El ecodoppler. ¿Eh? ¿Vale? ¿Todo el mundo conoce ese método? Casi que no, ¿verdad? Hay una enfermería clínica de antes de ayer, que es de lo poquito que hay publicado sobre esto, de inserción ecoguiada de catéteres centrales de inserción periférica en pacientes oncológicos y hematológicos con unos resultados extraordinarios. No se trataría de esto que estamos nosotros haciendo aquí, del DRUM. Son catéteres de cuarta generación, de silicona o poliuretano de cuarta generación, que se canalizan por encima de la fosa antecubital y que pueden durar años puestos, sobre todo para pacientes con nutriciones parenterales domiciliarias, tratamientos oncológicos prolongados, y no se pincha a ciegas, se pincha con un aparatito de ecodoppler que te indica exactamente ángulos, sitios, todo, y la posibilidad de error es mínima. Si Luis, que hace un montón de años que no pone un drum, empieza a pincharle a Paco ahora, y falla en el primer intento, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pinchando un segundo intento? ¿Qué haríais ustedes? ¿Que sí o que no? Todo el mundo intenta una segunda vez, ¿no? Vamos a contar lo que hacemos realmente, ¿no? Y una tercera, depende ya de lo valiente que sea uno, ¿no? Y lo solo que esté. Y lo solo que esté, dice Luis. Pues, ¿cuántos intentos de abordaje, digamos, serían lo correcto? Lo que la evidencia dice que deben de intentarse antes de solicitar a otro que lo intente, o cambiar de técnica. Porque a partir de ese número de intentos la tasa de complicaciones se eleva exponencialmente. Esa sería la cuestión 8 a contestar. Nuevamente tenéis las fuentes ahí abajo, de la enfermera. Las guías de práctica clínica son las 3. El CDC no es en puridad una guía de práctica clínica, pero es de lo más potente que hay. Y de la Asociación de Enfermeras Infusionistas. Y te hablan de 2 intentos y 25 minutos de técnica. A partir de ahí, la probabilidad de que se desarrolle una infección asociada al catete se multiplica enormemente. ¿Y esto lo habéis preguntado? A ver, ¿quién de ustedes cuando pone un drum, que sería este tipo de vía, gira el cuello hacia el mismo lado de donde está pinchando, para facilitar que el catete progrese a la cava y no vaya a la yugular? Hacia el mismo lado, el lado ipsilateral. ¿Quién lo gira hacia el mismo lado? ¿Y quién lo gira al contrario? Al lado contrario. ¿Los demás no ponéis drum o qué? No lo gira, O no se gira la cabeza, que es la otra opción.
Lo que dicen los libros es que hay que girarlo hacia el mismo lado, pero en realidad esto no tiene evidencia ninguna. O sea, nadie se ha parado en ver qué ocurre al poner este tipo de vías, girando hacia el mismo lado, girando al contrario o no girándolo. Nadie lo ha estudiado. Es decir, esto es una laguna de conocimiento, donde por más que busquemos, no encontramos a alguien que recomienda que se gire para el mismo lado, las guías lo hacen, pero basado en criterios de expertos, no hay ni un estudio que lo justifique, ninguno. Y sería tan simple como empezar a poner este tipo de vías, unas para un lado aleatoriamente bien diseñados, y al final decir cuál es la tasa de malposición con los tres sistemas, con las tres técnicas. Y a partir de ahí tendríamos la información para tomar esa decisión de práctica clínica básica. Podríamos plantearnos otro montón de preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde progresamos el catete? ¿Qué hacemos si se nos queda corto y lo dejamos en subclavia? ¿Lo retiramos o no lo retiramos? Si es necesario disponer de un monitor para poder canalizar este tipo de vías, etcétera, etcétera. Una vez que hemos terminado de poner la vía, ya que he visto que tú no se las quieres poner a Paco, ¿sería suficiente con medir hasta dónde hemos puesto? ¿O es necesario una radiografía de tórax o cualquier otra verificación? Se acaba de publicar un estudio, lo comento a título de curiosidad porque yo, por lo menos cuando lo vi, que es de este año también, de hace un cuarto de hora, digo, ¿cómo no se le habrá ocurrido esto antes a nadie? Que es hacer la placa de tórax antes de retirar la guía. Y se ve perfectamente el catete. Hay casi un veintitanto, entre un veintitanto y un 30% de catéteres que se le pide una placa de tórax y no se ve el catete, porque tenga un derrame, porque tenga una densidad elevada de agua en pulmones y no se ve la punta del catete. Sin embargo, dejando la guía se ven magníficamente, y eso se ha publicado hace 4 días, en un estudio americano. ¿Cuánto tiempo podemos tener la vía canalizada? ¿Cuál es el criterio de retirada? Porque no solo se trata de ponerlo, dentro de los cuidados que prestamos nosotros, ahora hay que mantenerla. ¿Cuánto tiempo puede estar esta vía puesta? ¿Que manejaríamos todos también la misma información para tomar esa decisión en la práctica clínica? ¿Y los sistemas de sueroterapia, cada cuánto tiempo habría que cambiarlos? ¿Cada 24 horas? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Ojo que este tema no es baladí, Entre cambiar los sistemas cada 24, cambiarlo cada 48, es la mitad del gasto. Y si es de 36, es un tercio. Y si es de 72, es un cuarto. Pues lo que dicen las guías, en este caso estudios de buena calidad, cuando pone ahí, esto está copiado literal de una guía de terapia intravenosa, y cuando habla de estudios de buena calidad son ensayos clínicos de buena calidad, confirman que los sistemas de perfusión continua, tanto primario como empalme secundario, que no administren lípidos o productos sanguíneos, pueden mantenerse más de 96 horas y que cambios más frecuentes de los sistemas no disminuyen las tasas de infección. Luego estáis haciendo un gasto 4 veces superior al necesario. Y hay muchos estudios, y veis que no son de ayer, o sea que esto se sabe ya desde hace tiempo, que han estudiado este tema en concreto y la tasa de infección no se eleva, dejando los 4 días, a partir del cuarto día sí. Siempre que no se esté administrando lípidos o productos sanguíneos. Vale, la idea de esto, ¿cuál era? Que era en definitiva la idea del taller. Ya te puede quitar. La idea de esto era simplemente poner en valor la necesidad de manejar información científica para el ejercicio profesional habitual. Ahora volvemos a contestar la segunda parte de la hojita, una vez que hemos visto esto en una técnica básica, que sería lo que tenéis ahí, que una vez, digamos, hecha esta pequeña recreación, si seguís pensando que realmente necesitáis las veces que habéis puesto en las 3 primeras la información científica para el ejercicio profesional. 1 minuto, esto es contestar sí o no, o directamente lo podemos ver. ¿Hay alguien que ahora crea
que realmente necesita información científica para el ejercicio profesional más de lo que en un principio pudiera parecerle? ¿Hay alguien que lo piense? Pues entonces yo, con que hubiera uno, me daba, digamos, por satisfecho en el taller, pero efectivamente es así, ¿eh? Realmente necesitamos mucha más información científica de buena calidad para facilitarnos el proceso de toma de decisiones, ¿eh?, de lo que realmente creemos. Esto, en definitiva, es lo que dio origen al nacimiento de todo el movimiento de la medicina basada en la evidencia y de la enfermería basada en la evidencia. No fue más que esto, ¿eh? Hay un estudio de Cochrane de hace un montón de años que era específicamente midiendo la sensación que tenían los médicos sobre necesidad de información científica, la que ellos decían que tenían y la que realmente tenían cuando se medía objetivamente la asistencia, ¿no? Y era infinitamente superior, que es lo mismo que hemos hecho nosotros aquí, pero esta gente lo hicieron bien hecho, digamos, ¿no? ¿Vale? Si alguien no está convencido todavía, podríamos ir, y con esto ya terminamos, yo no quiero entreteneros, a algo todavía más básico, como es esto, ¿eh? ¿Creéis que esto lo hacemos todo el mundo igual? ¿Todos ponemos inyecciones de la misma manera? ¿No? ¿Y también todos estamos en lo cierto y lo hacemos bien? Pregunto, ¿eh? ¿En qué variamos al poner una inyección? ¿En el desinfectante que usamos? ¿Qué más? Dice que después del alcohol lo hacemos, ¿eh? Es cierto, ¿verdad? Nos quedamos con ese... ¿Quién de los que estáis aquí, cuando ponéis una inyección, que cada vez se ponen menos, pero hemos puesto muchas, dais los golpecitos esos? ¿Quién lo da? Los viejos, ¿eh? ¿Quién no da los golpecitos? El resto no ponéis inyecciones, ¿no? A ver, los que dais los golpecitos, ¿por qué lo dais? ¿Para relajar el músculo, para engañar, en definitiva, para que duela menos, ¿no? ¿Viene a ser eso? Y los que no lo dais, ¿por qué no lo dais? Para que duela más, ¿no? Los que no dais los golpes, ¿por qué no lo dais? ¿Pero por qué no? Porque no te gusta. Bien, es un criterio, ¿eh? Ojo. Podríamos preguntarnos, los golpecitos esos se han dado de toda la vida de Dios, como se suele decir, ¿no? Es decir, que todas las enfermeras que han sido antes que nosotros se han dedicado a dar golpecitos, ¿eh? ¿Tenemos que asumir que todas eran tontas y hacían una cosa que es una tontería? Yo creo que no, ¿no? Que por algo lo darían, ¿no? ¿O no? ¿Tendrá alguna base científica eso de los golpecitos? ¿O es una tontería realmente? Pues mirad, esto está basado en esto que tenéis ahí, la teoría de la compuerta, ¿eh? Que es una teoría científica de primer nivel, antiquísima, publicada en una de las revistas más potentes que existen en ciencia, del año 65, una teoría de Melzack. Eso no es necesario que os lo leáis, eso es infumable, yo os explico lo que es rápidamente. Eso, lo que viene a decir esta teoría es que cuando hay un estímulo nociceptivo que se está transmitiendo por las astas posteriores, hay unas puertas, que son canales iónicos, unas compuertas, que mientras ese estímulo se está transmitiendo están cerradas, y hay un periodo refractario pequeño en el que no se puede transmitir otro estímulo a la vez. Para entendernos, que a mí no me puede doler una muela mucho y poco a la vez, o me duele mucho o me duele poco, pero las dos cosas no, porque es imposible, por esta teoría, ¿eh? Y en esto es lo que está basado los golpecitos. De manera que cuando se está transmitiendo en ese periodo refractario, por eso tiene sentido que se den los golpes y se pinche detrás, no que se den los golpes, se espere un rato y luego se pinche, eso no sirve, ¿eh? Esa es la base científica
que soporta ese procedimiento concreto, que es una técnica que, hombre, es ultra habitual y deberíamos todo el mundo de hacerlo de la misma manera, ¿eh? Que sea la más beneficiosa para el paciente, ¿eh? ¿Alguien habrá estudiado esto? Es decir, ¿alguien se habrá entretenido en ver cuánto duele poner inyecciones dando golpecitos y cuánto duele sin darlo? ¿Qué creéis? ¿Que lo ha estudiado alguien o que no? Hay enfermeras para todo, ¿eh? Ahí tenéis uno, por ejemplo, utilización de la presión manual como técnica para reducir el dolor en la inyección intramuscular, y lo reduce significativamente. Ahí tenéis otro, estos estudios del año 2002, este de antes era del 2006. Uy, ¿aquí qué ha pasado? Ahí está. Estudio exactamente de lo mismo, en este caso en Italia creo que es, o en Hong Kong, perdón. Aquí tenéis otro que es a su vez una revisión de estudio de presión y dolor en la punción intramuscular, un sencillo método para reducir el dolor. Tanto se ha estudiado que hasta se ha llegado a desarrollar pequeños artilugios como ese que tenéis ahí, que era antes muy empleado en las unidades de vacunación, sobre todo infantiles, y que está basado justamente en eso. Unos dispositivos plásticos que al empujarle un poquito transmiten el empuje de esas pestañitas que tiene, se pincha por el centro de eso y el niño no se entera de la inyección. Y yo he puesto 3, podríamos poner 300, o sea que esto está tremendamente bien estudiado. Alguien en su momento empezó a enseñar en las escuelas que esto de dar los golpecitos era una tontería, y que no se puede desinfectar y luego da unos golpes porque se infecta, pero no dice cuánto, porque eso yo no lo he visto nunca publicado en ningún sitio. ¿Cuál es la tasa de infección de las inyecciones dando golpecitos y cuál es sin dar? Yo eso no lo he visto nunca, a lo mejor lo hay, pero yo lo he buscado y no lo encuentro. Ni siquiera cuál es la tasa en general, sin dar golpe o sin no darlo. Luego hay alguien que, por razonamiento lógico, volviendo a la diapositiva del principio, plantea algo que ha calado en las escuelas y todas las generaciones nuevas de enfermeras han aprendido a pinchar con agujas montadas y sin dar los golpes, porque se infectan menos. Pero insisto, nadie dice cuánto. Que es de lo que se trataría, de decir, oye, así se infecta y la tasa es del 0,4 por 1000 y de la otra manera pues sube al 0,44. Cuando eso esté, que yo no digo que no ocurra, sino que no está visto, por lo menos no está publicado. O por lo menos yo no lo encuentro, para ser más exacto. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo? En definitiva, y volviendo al tema original del taller sobre, digamos, evidencia científica y su traslación al entorno de cuidado. Evidencia científica podríamos hablar, y con esto ya vamos a terminar, de los casos clínicos, que es lo mínimo que se despacha en evidencia. Es decir, alguien que ha tenido una respuesta que no es la habitual en atención a un paciente, a 2 o a 3 o en un registro o en lo que sea, y lo publica. Meramente a título informativo, porque eso realmente no nos da a nosotros ninguna garantía que haciendo lo mismo que ha hecho este, que publica este caso clínico, vayamos a obtener el mismo resultado. Serían los casos clínicos. Si damos un salto más y nos vamos ya a artículos originales que sí son resultados de investigaciones, si la investigación está metodológicamente bien planteada, sí que tenemos garantía, si tiene validez interna y externa, de que si hacemos lo mismo en pacientes de similares características, el resultado con una alta probabilidad debe de ser muy parecido. Estamos viendo, por ejemplo, en este caso, sobre el tema de prevención de úlceras por presión mediante el uso de ácidos grasos hiperoxigenados. Eso, el tema es lo de menos, es simplemente un poco para que veáis cómo estaría organizado esto de la información científica. El problema es que si nosotros hacemos una búsqueda de este tema, no vamos a encontrar un único artículo original, sino que por el contrario vamos a encontrar un montón de artículos originales que van a abordar una parte pequeña del problema, como es la prevención de úlceras mediante el empleo de ácidos grasos hiperoxigenados. Unos habrán aplicado una dosis, otros otra, otros en úlceras de talones, otros en sacro, otros en pacientes de UCI, otros en pacientes de otro tipo, y todo eso deberíamos nosotros, para poder tomar una decisión, de leerlos todos, hacer una lectura crítica de esa documentación y al final quedarnos con lo que realmente sea bueno y trasladarlo a la práctica.
Eso tiene un trabajo que si alguien se ha entretenido en hacerlo por nosotros, estaríamos hablando pues de un artículo de revisión. En este caso, este tipo ya no estaríamos hablando de literatura primaria, sino ya formatos donde alguien ha hecho un trabajo por nosotros y nos da resumido la información que necesitamos trasladar a la práctica clínica. Los artículos de revisión vuelven a abordar una parte pequeña del problema. Si seguimos con el tema de las úlceras por presión y hacemos una búsqueda en PubMed por no movernos de ahí, pues encontraremos que hay seguramente varios cientos de artículos de revisión de prevención y tratamiento de úlceras por presión. Si alguien a su vez, y esto académicamente no es así, pero por entendernos, cogiese todas estas revisiones o todos los originales que hemos visto antes, que tengan una metodología de ensayos clínicos y estén bien planteados y a su vez no los refunde. Imaginaros que alguien ha hecho o localiza 20 estudios de prevención de úlcera con 20 muestras distintas y es capaz de, digamos, concluir como si hubiera un único estudio con una muestra muy grande. Entonces estaríamos hablando de una revisión sistemática, como son las de la Cochrane, de alta calidad y que son formatos consumibles de manera directa de evidencia. Es decir, lo que pone aquí podemos trasladarlo directamente a la práctica clínica, porque esto tiene por detrás un importante trabajo de revisión, de lecturas críticas y de técnicas de metaanálisis. Pero volvemos a que no hay una única revisión de informes de este tipo, hay un montón. Si las localizamos a su vez todas estas revisiones sistemáticas, más todos los ensayos clínicos, todos los estudios originales en definitiva, más todas las revisiones, además le preguntamos a los pacientes y somos capaces además de montar un grupo de expertos para aquellas áreas donde no hay evidencia sean capaces de aportarla, estaríamos hablando de la guía de práctica clínica, que sería lo que está arriba del todo en esa pirámide de información. Una guía de práctica clínica, que puede parecer un librito como otros muchos más, tiene detrás una ingente cantidad de trabajo, mucho trabajo, de selección bibliográfica, de lectura bibliográfica, un montón de trabajo, y normalmente las guías hoy suelen tener una muy buena calidad. O sea, cualquier guía que cojáis de Guía Salud, que es donde están las guías del Sistema Nacional de Salud en español, o vayáis a las de Ontario que están traducidas, o a las propias del Joan Abril, o nos vayamos a la NAI, al SIN, cualquiera de esas guías tiene una gran cantidad de trabajo detrás por un montón de gente que se ha entretenido en poner la información de manera que lo único que tenemos que hacer nosotros como consumidores de esa información es trasladarlo al entorno asistencial. Es lo que habíamos estado viendo antes. ¿Cuánto tiempo puedo tener los sistemas? Y la recomendación es meridianamente claro. 4 días. A partir de ahí aumenta la tasa de infección. Y esto sale de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Eso es lo que viene en la guía. Y eso nos facilita a nosotros indiscutiblemente la práctica clínica. Por eso yo insisto otra vez en la guía que va a presentar Monse, que es específica de urología y es una guía europea que yo no la conozco, pero seguro que tiene detrás una metodología potente y os va a ser muy útil en vuestro entorno habitual de trabajo. Esto, por entendernos, no es esta la estructura, pero podríamos entender que podría estar más o menos así. Los casos clínicos y los artículos originales serían las fuentes primarias, revisiones sistemáticas y revisiones y otro tipo de síntesis, literatura de síntesis, y las guías de práctica clínica estarían arriba del todo, que son las que lo aunan todo. Son la literatura de sistema. La estructura real sería esta. Esta es la pirámide del modelo de Aynes de los recursos, digamos, que están disponibles para nosotros para poder trasladar la evidencia al entorno asistencial. Yo con esto acabo. Ya os dije que yo no tengo capacidad para llevarme aquí un montón de tiempo contando historias. Yo, si alguien se ha convencido de que realmente necesitamos más información científica para el ejercicio profesional de la que creemos habitualmente, creo que el taller se puede dar por bien empleado. ¿Vale? Muchas gracias.